Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Freddy Demián Dorantes se especializa en la elaboración, capacitación e implementación de protocolos y logística para la prevención, mitigación y respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. A lo largo de su desempeño profesional, se ha consolidado como instructor y formador de profesionales y equipos, brindando capacitación a instituciones tales como el Instituto Mexicano del Emprendimiento, el Comité de Prevención del Suicidio en Solidaridad, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Artículo 19, IWPR, Institute for War and Peace Reporting, la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Fundación DIARC, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de Chiapas, Anáhuac, Autónoma de Querétaro, Iberoamericana, YMCA, entre varias otras. Del 2010 a la fecha ha sido instructor del módulo de salud mental del Diplomado de Salud Pública y Asistencia Sanitaria en casos de desastres que coordina e imparte de manera presencial y a distancia en varios países el Instituto Nacional de Salud Pública en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y el Comité Internacional de la Cruz Roja y Secretaría de Salud. Fue coordinador ejecutivo nacional de la agrupación APSIDE, Atención Psicológica en Desastres, en la cual todavía colabora, donde se desempeñó como responsable de capacitación y coordinación de brigadas de psicólogos en desastres, incluyendo el personal voluntario en programas comunitarios para reducción de riesgos. Freddy, es largo tu currículum y bienvenido tu corazón, tu mente y tu ser a este espacio de Sentipensares Resilientes. Gracias por acompañarnos. Freddy, bienvenido. Qué gustazo tenerte por acá. La verdad Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que sabes, lo digo en público y hasta donde llegue este video, eres una persona a la cual quiero muchísimo, además admiro, respeto y de la cual aprendo muchísimo. Ay, me salen lagrimitas. La verdad es que he aprendido muchísimo y me encanta poder platicar contigo en distintos espacios y pues bueno, un poquito con estos estilos que de repente nos salen entre lo cómico, lo mágico y lo musical, poder platicar y compartir con otras personas cosas que en teoría creemos que son interesantes y que pueden servir a otras personas. Obviamente, Brenda, muchísimas gracias por acompañarnos. Te amo. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde me meto? Pues bueno, Freddy, vamos a comenzar estos programas de Sentipensares Resilientes. Gracias por acompañarnos y pues comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Freddy, para mí siempre es un gustazo enorme poder escucharte y compartir contigo. Eres una persona lo disfruto mucho y espero que la gente también pueda conectar desde este lugar contigo y con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a compartir en este espacio. De verdad, el gusto, por supuesto, y siempre lo he dicho, así siempre será. El gusto siempre es mío. Así me disculpan, pero ahí no hay vuelta de hoja. El gusto es mío de poder compartir, de poder disfrutar de agradables compañías, de mucha experiencia y sobre todo de mucho aprendizaje, porque yo alguna vez escuché de parte de un profesor, no sé si era su frase, pero en la psicología y en la vida, en las ciencias sociales, a veces cuenta mucho más una buena pregunta que una respuesta. Y las más de las veces creo que las preguntas que ustedes plantean ponen a pensar y hacen derribar muchos preconceptos. Así es que siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le entramos con todo. Fíjate que yo he visto que te invitan a muchos lugares, que te citan en APSIDE, que en temas de atención en emergencia eres un hombre muy recurrente, que en temas de resiliencia a nivel nacional también. Yo quiero saber por qué. ¿Por qué la gente te invita? ¿Por qué eres nombrado de esta manera? Cuéntame, Freddy, ¿por qué te invitan tanto? Híjoles, estás llamando a la soberbia. No, fíjate que, bueno, yo creo que es por una cuestión de persistencia. Hay una historia digamos, muy interesante. Cuando yo entré a APSIDE, que es el programa de atención psicológica en desastres de la Cruz Roja, en aquel tiempo estaba adscrito a la Cruz Roja, yo iba con un objetivo claro, que era pues pasar, digamos, un diplomado, tener algún documento, ampliar mi experiencia en cuanto a
la psicología, pues iba yo recién saliendo de la carrera. Es un programa que yo esperé mucho tiempo. Cuando inició la carrera, estaba yo, recuerdo, en primer semestre y un profesor de la carrera estaba pegando por ahí un cartelillo que decía taller de intervención en crisis. Y yo le dije, quiero entrar a ese taller. Y él fue muy categórico, me dijo, tú no puedes entrar porque no tienes las tablas, eres un estudiante de primer semestre y necesitarías tener por lo menos el 70% de los créditos de la carrera para poder entrar a mi taller. Bueno, pues digamos, como para hacer un poco breve la historia, fui muy insistente, fui muy terco y le dije, yo quiero entrar. Y entonces, al no darle muchas opciones, me permitió entrar. Tomé el primer curso, me agradó muchísimo el tema, la perspectiva, la aplicación, donde podría ser, digamos, el desempeño de la profesión del psicólogo en el área de intervención en crisis en general. Todavía yo no hablaba de desastres, ni lo tenía en mente. Bueno, pues tomé el primer curso y después de eso vinieron una serie de muchos más cursos. Y cuando reconoció ese profesor mi desempeño, me dijo, hay un programa que se llama Atención Psicológica en Desastres, pero ahí sí no hay terquedad que pueda hacer que ingreses al programa, si no es que tienes el 70% de los créditos, pases un filtro muy fuerte, tienes que hacer entrevista, tienes que hacer una serie de cosas y demostrar que tienes las capacidades. Y bueno, pues finalmente ahí lo dejé como, no le di carpetazo, simplemente lo dejé en stand-by, lo dejé suspendido y un día despierto. ¿Cómo? ¿En qué año más o menos fue eso? Digo, para Híjoles. 5 años. Tiempo. Bueno, centrémonos en 1998, exactamente. Era, no sé, corría el mes de diciembre, no sé, algo así. 1998. El ambiente navideña. que llega. Exacto, sí, el frío de la Ciudad de México, esos ambientes, la nostalgia de los árboles en la FES Iztacala, de la UNAM, por supuesto, como debe de ser. Bueno, el chiste es de que así dejé el stand-by y un día despierto y recuerdo que ya cumplo con los 70% de créditos de la carrera y busco el programa. Y cuando me entero las fechas, inscripción, todo lo demás, pues hice mi proceso y finalmente fui aceptado. Me avisan que soy aceptado, di vuelcos de alegría y muchas cosas. Y también ese mismo día una persona me dijo, te felicito, me da mucho gusto, sé que eres una persona muy dedicada, sé que eres una persona muy persistente, obstinado, tal vez me quiso decir, o terco, no sé, yo entendí en ese idioma. Fortaleza. Fortaleza, el coraje. De hecho, esa es una de mis fortalezas, soy coraje en otro contexto, después les platicaré también de ese. Bueno. Y roca también, fui roca, o soy, no lo sé. Bueno, pero el chiste es de que pues ingresé, me dijeron, vas a llegar muy lejos. Yo en ese momento tenía la idea de que iba a ser solamente un diplomado, un documento. Pero pues resulta que no, en poco tiempo tuve la oportunidad de asumir una subcoordinación, la subcoordinación de mitigación. Y después, contra todos los pronósticos, exactamente 2 años de haber entrado al programa, me convertí en el coordinador ejecutivo nacional y todo lo demás es historia. Pues, como diría la canción, he andado de acá para allá, fui de todo, por supuesto con medida. No, con medida. Y bueno, pues afortunadamente mi profesión me ha llevado digamos, mi profesión y mi especialidad me ha llevado a poderme desempeñar en diferentes ámbitos. Yo creo que esto de la psicología de emergencias y desastres hace 20 años, prácticamente estamos hablando ya de más de 20 años, no tenía el auge, no tenía el interés, no tenía ¿cómo llamarlo? Este boom que hoy tiene. Hoy todo el mundo quiere ser psicólogo en emergencias y desastres, o quiere ser psicólogo emergencista, o de asistencia psicosocial, cuestiones por el estilo.
Y hay muchos profesionales, por supuesto, a quienes reconozco, a quienes admiro, pero también hay muchos profesionales que desafortunadamente no cuentan con esas herramientas y con esa visión. Pero bueno, ese también es otra historia. A final de cuentas tuve la oportunidad de ser uno, no soy el único, por supuesto, aunque sí puedo reconocer que pues quienes han trabajado durísimo para colocar, para posicionar y sobre todo para que se reconozca el valor y la importancia que tiene la psicología de desastres, es justamente APSIDE. Estuvimos en muchos foros por parte de APSIDE. Gracias a APSIDE tuve la oportunidad de conocer pues toda la República. Puedo decir que solamente me faltan 2 estados por conocer, 3 estados por conocer. Y eso porque he estado en su aeropuerto tal vez, pero no me desplacé mucho, no caminé demasiado en tierra en esos estados, pero tengo la fortuna de haber conocido muchos lugares, muchos foros, hablar de esto con muchas personas, paramédicos, maestros, médicos, enfermeras, enfermeros, digamos muchos gremios con el sector público, con gobierno, con el sector privado, las empresas, pues siempre he llevado esa consigna. Las más de las veces donde me presento no como Freddy Damián, sino como quien viene de APSIDE. Es decir, que se sepa y que se reconozca que existe un programa, que existe un grupo de personas que están interesados en llevar esto más allá. Y bueno, pues finalmente eso me llevó también a tener en algún momento alguna comunicación con el Instituto Nacional de Salud Pública, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el Secretaría de Salud, con Secretaría de Seguridad, en fin, otras instancias. Y a últimas fechas también con la OPS a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, para mí ha sido un gusto. Y la resiliencia, como tratando de redondear la pregunta de Brenda, pues también es una situación curiosa, si quieren la comentamos, si no, no, por ahí la podemos dejar, pero fui invitado a compartir un poco sobre estos temas, y bueno, poco a poco conociendo, identificando, la primera pregunta que me hice yo es si yo era una persona resiliente, y ahí me formulé la primera respuesta, no a esa pregunta de si yo era una persona resiliente, sino la pregunta de ¿la resiliencia debe tener un apellido? Es decir, yo soy resiliente, tal vez sí. ¿En qué? ¿Se puede ser resiliente en todo? La vida entera, en la profesión, en todas las esferas del ser humano, en todas las áreas de su autorrealización. ¿Se puede ser resiliente? ¿O solamente ser resiliente en algún aspecto en particular? Entonces ahí no solamente formulé mi primera pregunta, sino también mi primer postulado de la resiliencia. Que es si la resiliencia sin apellido no es resiliencia. Entonces, hay que especificar resiliente en qué, resiliente a partir de qué. Obviamente también gracias a qué, resiliente gracias a qué. Pero, digamos, ese fue mi primer postulado. Y a partir de ahí empecé a tomar este tema con importancia y con relevancia, y también al mismo tiempo siendo irreverente y desestimando las estructuras que en ese momento se presentaban como panaceas o como acaparadoras de la resiliencia. Y entonces comencé a formar mis propios criterios. Una vez que fui como elevado como una cierta figura de la resiliencia y yo mismo me quité esa investidura, la rechacé, también empecé a formular otras cuestiones, como por ejemplo que la resiliencia no es un fin, la resiliencia es una hoja de ruta. Necesitamos saber hacia dónde queremos ir y para ello podemos ser resilientes, para poder alcanzar lo que queremos y no decir que la meta fue el ser resiliente ante algo, porque parece que ahí se termina el camino y más bien es ahí comienza. Y bueno, pues creo que ese es digamos, manera de introducción, porque creo que hay muchas anécdotas, demasiadas, creo yo, de la resiliencia, de la psicología en emergencias y desastres. El desencuentro, por supuesto, que existe, hay que reconocerlo y quiero mencionarlo, el desencuentro que existe entre digamos, la coordinación, la dirigencia de APSIDE, de la cual en algún momento yo formé parte,
hay un desencuentro entre el concepto de resiliencia desde los términos que se están, digamos, haciendo más públicos o más comerciales, al menos en nuestro país, y que se presume... Del país quiero puntualizar, pero... Sí, estoy hablando específicamente de la perspectiva, digamos, taquillera de la resiliencia, ¿sí? Obviamente, yo creo que no hay tanto así como decir regiones donde la resiliencia se esté practicando de manera efectiva, o no practicando, sino impulsando. Y que ahí está otro de mis, ahí está mi tercer postulado de la resiliencia, pero ahorita lo platico. No hay tanto como una región donde se diga si se hacen bien las cosas, sino yo creo que hay personas más bien, y que esas personas están moviendo instituciones. Y bueno, pues obviamente necesito reconocer, y sin hacer guayabazos para ustedes, pues reconocer a PERMA, Cultura en Resiliencia, es una punta de lanza. Yo conocí a la resiliencia, digamos, de forma institucional, gracias a Crecer para un Desarrollo Integral, que es otra institución para mí hermana, de la cual sigo siendo parte del comité consultivo. Igual estoy muy orgulloso y no voy a mencionar quién me invitó, gracias Fernando, pero pues ahí estamos. Entonces yo creo que sí se está haciendo, sí podríamos decir que ciertos sectores del país están como más adelante en este entendimiento de la resiliencia, porque incluso desde ahí ya se planteaban conceptos como la resiliencia comunitaria, la resiliencia individual o personal, la resiliencia ante diferentes aspectos como ciudades, como comunidades, como grupos o sectores, en fin, hay mucho que hablar, muchísimo que hablar de la resiliencia, pero en esos momentos, en esos tiempos, desde APSIDE, ha habido siempre este desencuentro con el concepto taquillero y comercial de la resiliencia, aunque por supuesto que se entiende, por supuesto que se trabaja, incluso yo siempre lo he mencionado, el trabajo de emergencias y desastres per se es fomento de la resiliencia, ¿no? Y se tiene claro, eso se tiene clarísimo en APSIDE, pero pues preferimos buscar la renuncia a la utilización de ese término justamente porque de pronto se podría confundir con entes o entidades taquilleras de la resiliencia, ¿no? Entonces, por eso es que lo menciono de esta manera. El tercer postulado es que la resiliencia no se crea ni se destruye. La resiliencia se fomenta. Obviamente no me lo inventé, nada más lo modifiqué, ¿verdad? Pero ya ustedes saben quién lo postuló así. ¿Sale? Yo recuerdo que... No lo postulé yo. Yo recuerdo que te conocí por ahí del 2012, más o menos. Coincidimos en un congreso de resiliencia en la ciudad de Querétaro, en la que nos nombraron embajadores de resiliencia, ¿no? Y entonces llegaron y nos dijeron, aquí está tu título de embajador por el trabajo que has hecho de manera institucional, comunitaria, aquí está tu título, tú del Estado de México, tú de Querétaro. Y recuerdo que cuando tú diste las palabras, yo no te conocía, o sea, esa fue como la primera interacción profesional que tuve contigo. Habíamos tenido una personal previa de, hola, este es tu hotel, aquí está tu habitación, bienvenido, gracias, y ya, ¿no? Pero bueno, entonces esa es nuestra primera interacción profesional. Y recuerdo que tú, en este particular estilo de ser que después he ido conociendo cada vez más y del cual me he encariñado cada vez más, te paras y dices, pues bueno, gracias por este título de jinete del apocalipsis o no sé qué, ¿no? O sea, con esta forma tan irreverente que tienes de plantearte ante lo institucional, de plantearte ante discursos dominantes que muchas veces lo que intentan es perpetuar ciertas dominaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor como tomando eso, así, como pretexto, ¿qué tiene que ver la resiliencia con el coraje y con la desobediencia para ti? ¿Se puede ser resiliente siguiendo protocolos o se necesita romper con el protocolo y con lo institucionalizado para ser resiliente? Híjoles, te pones rudo con las preguntas, insisto.
Te quiero mucho. Sí, por supuesto. Primero, y justamente eso que tiene que ver con lo institucional. Diría por ahí ciertos personajes de, de- de mis ancestros, este, diría el psicoanálisis, digamos, el conflicto con la autoridad, sin meterme en esos rollos. Yo creo que siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Híjoles, yo ando rodando en las calles desde los 13 años y digamos que ya paso de los 14, eso sí se los aseguro. Tengo un poquito más de 14, 15 por ahí. Desde los 13 años ando rodando en las calles y aprendí muchas cosas en las calles, por supuesto. Aprendí que se necesita de amigos, aprendí que no todas las personas son amigas, aprendí que las personas que no son tus amigos tampoco son tus enemigos. Aprendí mucho así, pero siempre tuve un estigma. Yo desde joven siempre fui como, o recibí esta ¿cómo decirlo? Esta señalización por parte, esta presión, o la sentí, tal vez yo era muy sensible, tenía la piel muy sensible con las autoridades. Entonces, generalmente buscaba hacer algo que se decía que no se podía hacer. Yo buscaba hacerlo precisamente para saber por qué no se podía hacer o no se podía hacer según quién. Siempre lo ha sido así. Eh, Ahora voy a recordar a mi abuela. Desde muy pequeño ella utilizaba digamos, la violencia física para el sometimiento, y yo fui, gloriosamente lo puedo decir, fui el único nieto al que no pudo domar. Y creo que desde ahí fui aprendiendo que había que ser indomable, pero también había que ser respetuoso de muchas cosas. Para mí hay cosas importantes. Mientras yo no me haga daño a mí mismo, y eso tiene que ser muy claro a qué nos referimos con daño, mientras no haga daño a las demás personas y no haga daño a sus pertenencias, a su propiedad, hay pocas cosas que podrían dejar ahí como en lo prohibido. Sí hay normas, sí hay que sujetarse a muchas cosas, las he roto de diferentes formas. Podría decir, a lo mejor un poco jactancioso, que me he enfrentado a diferentes sistemas, no nada más de mi país, sino de otros, y he resultado repelido por esos sistemas, y eso me enorgullece. Pero bueno, ya lo trabajé también en algún momento. Siempre ha sido así. Sin embargo, cuando yo entré a APSIDE, tuve claro algo. Eh, eh, para lograr las cosas de manera profesional, para lograr las cosas de manera adecuada, para poder alcanzar un objetivo, para cumplir una misión, se necesita ser estricto y muy disciplinado. Y entonces ahí empecé a aprender qué cosas son esto de los protocolos de actuación. Y entendí que si se tiene una secuencia programada, es muy probable que se alcance el objetivo planteado. Cuando hablo de misiones, sí hablo de salir, por ejemplo, a un operativo de desastre. Hablo también de, por ejemplo, dar intervenciones o intervención en crisis y soporte emocional en situaciones muy críticas, por ejemplo, con personas que han sido víctimas de violencia extrema, ¿cómo se llama?, de secuestro, de tortura, o que han alegado haber sufrido tortura, y otras situaciones, que eso también me ha permitido los modelos de intervención en crisis, pero sobre todo el sujetarme a protocolos, sujetarme a estándares de actuación que garanticen digamos, el éxito de las misiones en las que participo, pero no solamente eso, sino también que garanticen mi seguridad y que salvaguarden la seguridad y la integridad, por ejemplo, de mis seres queridos. Eso siempre ha sido fundamental. Entonces, para mí, digamos, yo lo he tomado como una perspectiva, una filosofía de, si tienes un cuadro y tienes perfectamente claro cuál es ese cuadro, tienes, es decir, un marco de acción, un marco de actuación, puede ser tan flexible como ese marco te lo permita. Pero si nos encasillamos a decir que solamente puedes actuar dentro de ese cuadro, entonces también hay un problema, porque tu visión profesional no está yendo más allá. Entonces, a final de cuentas,
este cuadro, este marco de actuación no se convierte en un corral de actuación, sino que te permite tener una referencia. Tanto más cerca te encuentres a una de sus líneas, cualquiera que ésta sea, estarás, digamos, avanzando en la obtención de los resultados que te has propuesto, que te has planteado. Y entonces se puede ser flexible y estar dentro o fuera del marco, siempre y cuando no pierdas de vista cuál es el marco de actuación. Y entonces algo que también entendí en Absidia, además de una frase que me dejó constantemente el entrenamiento en Absidia, que fue tolerancia a la frustración, también aprendí algo, que es, tienes un objetivo, tienes una misión y hay que cumplirla. Cúmplela conforme al plan A. Y el plan A es, actúa conforme a lo establecido, acatando todas las indicaciones. Pero si no se puede, entonces alcanza tu objetivo por el plan B. Y si no, el plan C. Y si no, hay un abecedario completo y hay miles de combinaciones para ese abecedario, pero hazle como puedas. Tienes que alcanzar el objetivo. Y tener este marco, tener este cuadro que te permita saber dónde estás, hacia dónde vas, qué es lo que debes realizar, hasta dónde ya no es correcto continuar, en qué momento es un momento de abandonar la misión porque se ha complicado a tal manera, o en fin, siempre vas a tener este cuadro, este marco de referencia. Entonces, sí, soy transgresor de las normas, de las normatividades, de las autoridades, pero al mismo tiempo también reconozco que lo que está bien planteado y va a dar un beneficio para la sociedad y para mí mismo, entonces tiene que ser cumplido. Y así es como actúo. Por eso, justamente cuando nos conocimos y digamos la parte personal de comunicación o de interacción había estado solamente en este es el chofer, o sea, yo, y que Fernando dijo, pues muy bien, esta es tu habitación, ¿ok? Y después que nos conocimos ya, digamos, en el ámbito o en el terreno profesional, cuando nos nombran embajadores de resiliencia, que a Fernando no lo mencionaron como embajador del estado de Querétaro. Fernando fue el primer embajador universal de la resiliencia, ¿no? Eso fue después, en esa sí era de Querétaro. Ok, bueno, pensemos que era los inicios. Yo automáticamente, para no decir como cuando jugamos a las canicas, para no decir zafo, dije, bien, es interesante esto de los jinetes del apocalipsis, no entiendo de qué se trata, no sé cuáles son las funciones, porque ciertamente yo no había sido informado en cuanto a qué consistía. No me voy a quejar de que fui relleno, pero bueno, pues pensemos que pudo haber sido de esa manera. Por eso renuncié automáticamente, porque yo no quería, y a la fecha no he querido investiduras que me sujeten a una función que de pronto no me permita justamente, que no me dé libertades de actuación y de aplicar propios criterios. Siempre apegado a los protocolos, siempre apegado a los indicadores que me faciliten alcanzar mis objetivos, pero al mismo tiempo irreverente con esos mismos marcos para poder alcanzar lo que quiero. Y a la fecha, pues así ha sido. Sí, por claro, eso, perdón, hoy por eso soy jinete del apocalipsis. Desde que te conocías y lo eras. Fíjate que de los espacios que he tenido oportunidad de escucharte y de verte trabajar, pues esta parte de la claridad en cuanto a la sistematización, en cuanto a seguir el protocolo y la claridad ha sido súper clara en ti, en todos los niveles. Y creo que incluso lo irreverente está precisamente en eso, en que sabes qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer con toda la claridad para que puedas decir claramente sí o puedas decir no. Y eso conlleva también a que la resiliencia y la intervención en emergencias requieren una profesionalización, requieren una formación específica, que conozcas los protocolos, que conozcas cómo actuar y qué hacer cuando esos ya no son suficientes, porque también los protocolos están construidos en un momento histórico y social, cultural específico. Vamos viendo con ello también los protocolos, ¿no?
Entonces, tener esta claridad, que para ello se requiere entrenamiento, se requiere un acompañamiento específico, es algo que es muy importante porque tiene también que ver con la perspectiva científica, no solo de la intervención en emergencias, sino también con la resiliencia. Y es una de las maneras que tú tienes. Y eso me lleva a que me digas tú cómo ves en tu área laboral, en tu espacio, cómo estás viendo, cómo estás viviendo las intervenciones desde la perspectiva de la resiliencia, hablando de la ciencia misma, de los protocolos. ¿Cabe, no cabe, es actual? ¿Qué le movemos, qué le quitamos? ¿Cómo ves? Sí es actual, por supuesto, pero justamente como tú lo mencionas, esto es necesario estarse, no me agrada mucho el término, pero creo que aplica, hay que estar repensando y repensándose. Es decir, eh, esta deconstrucción que te permite el uso de la experiencia. Yo no voy a hablar a lo mejor porque sería muy jactancioso decir que mis habilidades y mis recursos, sino más bien el conocimiento, el tener un contexto, el, eh, contar afortunadamente con alguna experiencia, implica, exige un esfuerzo máximo por poder trasladar esa experiencia o ese breve conocimiento hacia otros contextos. Entonces, la resiliencia es actual, sí, por supuesto que lo es en términos de que sigue en este proceso de deconstrucción. Afortunadamente, en la actualidad no hay todavía una palabra sentada y dicha como máxima e irrevocable. No hay leyes tanto como lo existen las ciencias exactas, por ejemplo, sino más bien hay premisas que nos permiten visualizar hacia dónde, cómo y por qué. Y eso me hace saber y sentir que la resiliencia en la actualidad está muy bien planteada y plantada en estos términos en los que al volverse a analizar, al volverse a revisar, al preguntarse a sí mismo, como lo hacen ustedes, yo lo sé perfectamente, como lo hacen ustedes y algunos otros profesionales en nuestro país y en otras partes del mundo, al preguntarse si este concepto es aplicable en nuevas formas, en nuevos contextos, de nuevas, desde nuevas perspectivas y que entonces se pueda aplicar. Y a eso haría referencia las perspectivas o las teorías histórico-culturales de un pensamiento serial. Y yo creo que ustedes han tenido la gran capacidad de llevar, y ustedes y esos profesionales y esas profesionales que han tenido la gran capacidad de llevar este concepto de resiliencia hacia la actualidad y hacia los nuevos desafíos. ¿Cómo hablar, por ejemplo, de ciudades resilientes? Yo podría pensar muy fácilmente que una persona ha sido resiliente después de una situación desfavorable y que resultó no solamente superviviente, sino que resultó, ¿cómo se llama? Favorecido, resultó que sus habilidades y sus recursos se incrementaron a partir de una circunstancia, pero ¿cómo hablarlo, por ejemplo, de una comunidad o cómo hablarlo de una ciudad resiliente? Y quienes se han dedicado a trasladar ese enfoque y esa aplicación es donde realmente se tiene la posibilidad de crecer. Y justamente digamos, el concepto en esta actualidad los conjugo no solamente la resiliencia, sino la psicología de emergencias y de desastres, y más allá aún la psicología tal cual, en este momento que estamos viviendo en una situación de pandemia que no sabemos todavía cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, o si va a terminar algún día. Es decir, en esta época de incertidumbre, la psicología se tiene que replantear. Justamente ayer escuchaba en un seminario del cual también afortunadamente formo parte, para Bolivia y Latinoamérica, Centro y Sudamérica, se hablaba de que hay muchas inquietudes por parte de los profesionales de la salud mental y de la psicología en cuanto a cómo llevar la telepsicología, cómo aplicar la telepsicología
a partir de estas exigencias que se tienen en la actualidad. Fui respetuoso y no opiné porque no me correspondía al momento opinar, pero tengo ideas claras, creo yo, acerca de ello. Tenemos que replantearnos la psicología. Algo que aprendí también en el área de desastres fue que tú no puedes arrastrar un diván, no puedes aplicar la psicología como la aprendiste y como la conociste ante un contexto cambiante, y eso implica el pensamiento serial. Eso habla de que una experiencia y un conocimiento tiene que ser trasladado, desfragmentado y rearmado o reestructurado en un contexto completamente nuevo y distinto. Y la resiliencia eso exige, el entender que si tienes el objetivo claro, regresando al asunto de los protocolos, si tienes el objetivo claro, entonces alcanzarás tus metas. Y los protocolos son justamente para saber que te has hecho una aproximación al resultado que esperas a partir de una metodología. Y por supuesto que eso es ciencia. Bueno, no tanto ciencia, sino más bien sería técnica y tecnología. Ya hay un conocimiento que está ahí, que no te dice cómo. La ciencia no te dice cómo. La ciencia te dice qué podría ser. Ni siquiera te dice qué es, te dice qué podría ser. Y entonces, si tenemos el conocimiento, si tenemos el entendimiento, podemos desfragmentarlo, llevarlo a otros contextos y hacer de la resiliencia no solamente técnica, porque he escuchado mucho esta frase de técnicas resilientes para. Y yo me quedo un poco frío, me asusta eso, escuchar técnicas. Más bien, incluso desde esa perspectiva cientificista, diría, pues tendría que ser no técnica, sino tecnología. Pero, ¿por qué no plantearlo mejor como modelos? Dinámicas resilientes, ¿no? ¿Cómo? Mejor aún cuando dicen dinámicas resilientes. Híjoles, ¿qué es lo dinámico? Sí, creo que, perdón que te robe un poco la palabra, pero creo que justamente en estas ganas de hacer alcanzable y entendible para toda la población ciertos conceptos, también de pronto los deslavamos, les quitamos como el fondo y por lo tanto hacemos que pierdan fuerza, validez y que dejemos de trabajar desde el enfoque científico con estos. Creo que yo, en lo personal, creo que el conocimiento tiene que ser popularizado, tiene que ser de todas, de todos, democratizado, dice Brenda. Creo que tiene que ser de todas, de todos, pero también creo que necesitamos cuidar que este conocimiento sea para aquello para lo que se construyó, no solamente como para el uso del mercado, ¿no? Entonces, bueno, quiero preguntarte un poco con esto que mencionas y desde estas preocupaciones. En estas épocas de incertidumbre, en este momento en el que creo yo que puede haber una gran polarización de grupos entre aquellas personas que creen que debemos de regresar a las viejas prácticas porque está probado que sirven y que funcionaron y tararara, en contextos que no necesariamente siguen estando presentes, y estas personas que quieren innovar muchas veces borrando por completo lo que ya se ha probado y lo que existe y lo que... ¿Cuál es ese punto de equilibrio que desde la resiliencia crees que tendría que hacerse? ¿Y cuáles crees que son los principales obstáculos para que se genere resiliencia y que más bien lo que ocurra es que sea pan con lo mismo, pero revolcado? O sea, lo mismo, pero diferente. Exacto. O igual, pero otra cosa. Resiliente. Hacer como que haces para no hacer nada. Híjoles, complejo. En estas pláticas, compadre. Yo recuerdo, por ejemplo, y justamente ayer salía, estábamos hablando justo en este foro que les comentaba, digamos, tiene como sede o epicentro Bolivia, y la mayoría de los participantes eran de este país hermano, al cual yo quiero mucho, en Bolivia. Tengo muchas afinidades precisamente por su contexto muy grande, que es un contexto rural.
amazónico, místico, mágico, chamánico, diría yo incluso. No confundir, siempre hago esa aclaración, no confundir chamán con charlatán. Muchas ocasiones se utiliza el término chamán para denostar o para ridiculizar, y no es lo correcto. Si alguien quiere hablar de una persona que no es profesional, que no es ética, que no hace bien las cosas y que solamente utiliza incluso la palabra para engañar, ese es un charlatán. Un chamán es completamente otra cosa. Y bueno, en Bolivia existen todavía y existen esas prácticas, afortunadamente, y digo afortunadamente porque es algo bastante bueno y positivo. Justamente perdón. Una vasta cultura desde los pueblos originarios, ¿no? Vastísima cultura de los pueblos originarios, por supuesto. Brenda decía de democratizar el conocimiento, no, más bien, discúlpeme diferir un poquito, yo sé que tiene mucho más experiencia y trayectoria en la sociología que yo, pero yo más bien hablaría de ni popularizar ni democratizar, sino más bien de socializar, es decir, llevar al contexto de lo social en su contexto social y cultural este conocimiento. Pero bueno, de eso hablábamos y había una gran preocupación por parte de los integrantes del foro, del seminario, acerca de cómo llevar el concepto de la psicología a estos pueblos originarios precisamente. Y entonces yo estaba recordando, en el 2002 tuve la oportunidad y la fortuna de participar en un operativo de desastre por huracán, justamente en la región Maya, en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche. Y ahí, al presentarnos con la población hablante de Maya, necesitamos un traductor que después se convirtió en un intérprete y que después casi él daba las intervenciones. Y había una gran preocupación de parte de nosotros. A ver, espérate, ¿qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? Porque ya de pronto había un diálogo entre ellos y el traductor, y nosotros nos quedábamos fuera, y a mí me preocupaba mucho saber qué les había dicho, porque yo consciente de que una palabra puede ser mal entendida y mal interpretada, pero también... De crisis. Así es, exactamente. Puede detonar muchas dificultades emocionales, o puede, diría por ahí, abrir la caja de Pandora. Entonces, en mí había mucha preocupación, pero también me quedó claro que este traductor, que después fue intérprete, tenía mucho más conocimiento del contexto de esa sociedad que, por supuesto, que yo. Yo podría traer los conceptos del libro y a lo mejor sacar mi glosario de términos de psicología, pero no era lo mismo. Y desde el punto en el que él nos presenta como doctor psicólogo, a la comunidad maya les decía, aquí está el doctor psicólogo. Y yo les decía, no le puedes decir doctor psicólogo porque me va a pedir medicamento. Yo no traigo medicamentos. Y es algo muy delicado que te visualicen como una institución de salud y que te soliciten atención a la salud médica, a la salud física, y que tú no puedas brindar atención porque eres psicólogo y la carrera y la profesión no solamente no te permite, sino que te exige que no prescribas, y en fin. Entonces yo le decía, no digas doctor psicólogo. Y él me dijo, mira, yo no entiendo en este tono, porque además decían que en Yucatán hablan bonito y nosotros los del DF hablamos feo, hablamos cantadito. Él me decía, yo no entiendo qué es psicólogo. ¿Tú entiendes qué es psicólogo? Me puso, por supuesto, en un grave problema y conflicto. Yo todavía no entendía qué era la psicología, ya había terminado la carrera. Sigo sin entenderlo, sigo sin saberlo. Entonces me dijo, imagínate que si yo no entiendo, ellos menos. Entonces, ellos no tienen la idea de psicólogo. Le dije, bueno, pues entonces diles que somos consejeros, que venimos a escucharles. No. Ahora lo entiendo. Yo no podía decir consejero porque en su cultura una persona consejera necesita tener una investidura que yo no tenía. Entonces, el cómo llevar este concepto en unas nuevas formas fue entender un poco el cómo puedo yo hablar con esas personas sin pretender decirle, por ejemplo, el proceso terapéutico consta del siguiente modelo, vamos a
revisar el inconsciente, vamos a revisar esto o aquello, o decirle, mira, tienes ideas irracionales las cuales te hacen que tengas construcciones y la modificación de tu conducta, o no le puedo hablar de la topografía, ¿de qué me sirve a mí eso? Eso me sirvió a mí para tener un entendimiento. Yo no le puedo decir que la resiliencia es el resultar fortalecido de una circunstancia, o que el tutor de la resiliencia, que los trampolines y eso, que es necesario entenderlo, necesario saberlo, pero que a la comunidad, a la sociedad a la que voy, no lo necesita entender, sino más bien necesita vivir y sentir de una forma distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo sirve la psicología y cómo sirve la resiliencia en estos días en los que todo está vuelto de cabeza, donde los planteamientos de, por ejemplo, la psicodinamia me dice que un proceso va a tardar lo que tenga que tardar? Un proceso psicodinámico de 8 o 10 años no es concebible para una persona que está viviendo un proceso en este momento. Y no quiero decir, por supuesto, o sea, jamás, discúlpame, señor Freud, padre del psicoanálisis, yo no estoy diciendo que no sea efectivo. De hecho, creo que es lo más efectivo y es lo que nos lleva a un entendimiento profundísimo, pero no en este momento, ni en esta modalidad. Y es lo que muchos colegas, desafortunadamente, muchas colegas no han ubicado todavía en cuanto a que es necesario modificar y deconstruir. Por eso incluso las perspectivas, digamos, que han sido mucho más efectivas en el corto plazo, no quiero decir que ni que sean las únicas ni que sean las mejores, sino las más efectivas en el corto plazo y que es la que se utiliza principalmente en desastres, lo cognitivo-conductual ya va en una en una tercera generación. Ya hablan de un modelo cognitivo contextual. Ya estamos hablando de planteamientos de tercera generación, incluso con herramientas poderosísimas, diría mi mentora del área cognitivo-conductual, que ahora es cognitivo-contextual de tercera generación, ya es 3.0, Julia Velázquez, a quien por supuesto reconozco y quiero muchísimo, una mujer ruda como ella sola, pero bueno, se entiende que es necesario llevar a otro contexto y a partir de otros conceptos, a partir de otros entendimientos. Entonces, cualquier modelo teórico, cualquier plataforma teórica en este momento, no solamente de las escuelas de la psicología, sino también de las escuelas de la resiliencia, necesitan replantearse. Primero, por una condición de distancia, después por la condición de una necesidad de tecnologías que se hacen imprescindibles para llegar a otras personas, ya sea en la habitación de al lado a veces, o al otro lado del mundo, o desde Toluca para Playa del Carmen y de Playa del Carmen para el mundo entero. Es necesario replantearnos nuevas formas de llevar y de transmitir esta idea o este mensaje que tiene que ser el cómo resultar fortalecidos de una circunstancia tan adversa como es esto y que nos está modificando y poniendo de cabeza. Entonces, híjoles, qué preguntas tan rudas. No me dejan hacer no me facilitan el decir sí o no o quién sabe. Pues más bien es todo eso y tampoco es eso. Y todo lo contrario. Todo lo contrario, como debe ser. También pues, esto nos lleva otra vez al inicio. Resiliencia por sí sola, híjole, resiliencia tiene que llevar un apellido, y no solamente un apellido. La resiliencia, como las ciencias sociales en general, hay que diferenciar cuál es el objetivo, hacer intervención, crear ciencia, crear metodología, cuál es tu objetivo para acotar y acotar y acotar, y entonces tengamos objetivos más alcanzables, más claros, protocolos claros a seguir. Entonces no es suficiente, aunque muy necesario, las buenas intenciones. Hay que tener claros los objetivos, las metodologías y las formas para poder entrar, contextualizar. Pues muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por esto que siempre nos compartes, por abrirte a deconstruir, a cuestionar, a reconstruir, a derribar lo que sea necesario para el aprendizaje y para que podamos hacer alcanzable para todo el mundo o para quien quiera estas pláticas que son tan sabrosas y tan productivas.
Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu saber, tu experiencia para compartirlo con nosotros, nosotras. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, encantado de poder compartir. Nos hace falta el cafecito, yo pues les acompaño con agua de Jamaica, no vayan a pensar que es otra cosa, es agua de Jamaica. Pero por supuesto, encantado, riquísima la charla, creo que hay muchas cosas que seguir discutiendo, pero espero que esto no se acabe. Ojalá y no. Tendremos que seguir. Y hasta sin nosotros, esto tiene que seguir. Claro. ¿No? Así es. Nosotros, gracias o a pesar de nosotros, esto tiene que seguir también. Freddy, pues me encantaría si fueras tan amable, gentil, bondadoso, cordial y apocalíptico de compartirnos. Sí, te voy a pedir algo que creo que en mi vida jamás te he pedido, que no es matrimonio, compa, ¿no? Lo lamento. Una frase esperanzadora realista, al más puro estilo freiriano. ¿Cómo desde la psicología para la resiliencia cerrarías con una frase psicoeducativa para la esperanza? Híjoles. Una frase esperanzadora sin caer en el libro amarillo. Híjoles, no sé, es muy complejo plantear una frase esperanzadora. Y no quiero decir que no exista esperanza ahora, sino más bien mi dificultad para plantearla o para formularla. Porque no quiero caer en lugares comunes y frases pues, ya bastante alegres, diría, o frases de cascos ligeros, de optimismo, optimismo ramplón, de historieta, de esas no sé, alegres, pues no quiero hablar de más. Sería difícil para mí formular una frase ahora, pero más bien como una especie de pensamiento más que una frase. Salir o resurgir de esta situación nos está planteando muchos esfuerzos. El saber que todo lo que hagamos, el saber que todos nuestros esfuerzos, aunque de pronto parezcan pequeños, serán necesarios. Tal vez no suficientes, pero son necesarios para que esta situación no nos afecte al grado más, digamos, al grado más crítico, que es la pérdida de un familiar o la pérdida de la propia vida, o la pérdida de un ser querido. Depende muchísimo del entendimiento que tengamos. Ahora sí podemos hablar de dinámica, ahora sí podemos entender dinámica. La dinámica de esto, digamos, la regla de este juego llamado pandemia, COVID-19 o como le quieran llamar, la dinámica y el juego de esta pandemia es que debemos entender el autocuidado y la autoprotección como lo más fundamental. Si hemos hablado muchísimos años de que la resiliencia es autocuidado, los buenos tratos, es el entendimiento, es muchas cosas la resiliencia. Hoy más que nunca la pandemia nos dice y nos reafirma justamente eso, que del autocuidado dependerá el que salgamos vivos de este juego o que resultemos muy, muy lastimados. Y eso es desafortunadamente lo que muchas personas no han acabado de entender hasta ahora, que el autocuidado es lo fundamental. Entonces, más que una frase resiliente, yo diría que para mí el concepto resiliente de este momento es el autocuidado y que no implique egoísmos. Muy bien. Muchísimas gracias, Freddy, por todo lo que compartes, por todo lo que das, por todo lo que practicas, por todo lo que también dejas de practicar y por todo lo que construimos en comunidad. Un abrazo gigante, Freddy. Muchísimas gracias. Gran abrazo. Y pues, de corazón, estamos en contacto de todos modos. Aunque esta entrevista termine, nuestra relación se mantiene, espero que durante mucho, mucho tiempo más. Así es.
Besos a ustedes también. Les quiero mucho, por supuesto. Fuertes abrazos y estamos en comunicación. Ya saben, cualquier cosa, aquí estamos. Gracias por Muchas compartir gracias. Sentí Pensar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Bye.